noche, más de 2.000 personas disfrutaron de la película La Nana en la inauguración de la muestra de cine en la Patagonia. La como que es tradición, se desarrolló en la Cueva del Milodón. A pesar del viento y la baja temperatura que se sentía a las 22:30 horas en el sector de la Cueva del Milodón, no fue impedimento para que los natalinos, puntarenenses y turistas en general llegaran hasta el lugar con sillas, chales y cojines para disfrutar de la película nominada al Oscar. La primera función fue presenciada por el actor natalino Luis Alarcón, junto a la actriz Celine Raymond, Marcos Aror y María Esperanza Silva, los que manifestaron que se sienten muy orgullosos que en una ciudad tan lejana de todo y que no posee un cine propio, se lleve a cabo una muestra tan importante para la comunidad, lo que ha sido valorado con el pasar de los años. Alarcón, productor de la idea del proyecto de las películas dentro de la Cueva del Milodón, destacó la trascendencia y el eje que mueve esta iniciativa que se viene realizando desde el año 2002. A pesar que se esperaba la visita de la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, no llegó hasta la zona. La actividad se efectuará hasta el 11 de febrero en el Gimnasio Escuela Bernardo Higgins de Puerto Natales, con películas que incluso no han sido estrenadas en Chile y Argentina, salvo la del día de la inauguración, como lo es La Nana, que como ya se señaló será la mística Cueva del Milodón. Cabe destacar que la entrada a esta muestra de cine es gratuita. El día lunes se exhibirá en el gimnasio de la Escuela Bernardo Higgins Navidad a las 19 horas y a las 21:30 Poché. En tanto, el día martes a las 19 horas se presentarán cortos de ficción y posteriormente a las 21:30 horas La Viuda de los Jueves. Eso cuanto podemos informar desde aquí de Puerto Natales, desde la inauguración de la muestra de cine en la Cueva del Milodón. Buenas noches.